Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo se utiliza un editor de cosas 3D, que es un editor online que se llama Tinkercad. Y bueno, nada, no les voy a dar mucha cháchara antes de mostrarles lo que vamos a hacer. Esto es una muestra random de cosas como para que vean cómo funciona el editor. Vamos a ir a el navegador, vamos a ir a Tinkercad. Si no están registrados, se pueden registrar o con una cuenta de Gmail. Bueno, acá por ejemplo vamos a encontrar un botón. Estamos en el inicio, en objetos 3D. Vamos a ir a este botón que dice crear. Y acá podemos elegir estas tres cosas. Vamos a ir a diseño 3D, que es la primera. Entonces, ahora, acá en la barra de la derecha vamos a tener todas las formas básicas que podemos agregar. Después tenemos acá categorías como por ejemplo favoritos, creaciones, letras, números, criaturas y personajes, vehículos. Todo el tiempo le van agregando cosas nuevas. Pero yo siempre generalmente trabajo con las básicas. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer una maceta. Entonces bueno, vamos a agarrar esta forma de polígono y la vamos a colocar acá. Una vez que la colocamos, vamos a ver que se activan una serie de puntos, que son para cambiarle las dimensiones, y para cambiar las dimensiones de ancho y profundo, y para cambiar las dimensiones de altura. Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá y hago clic izquierdo y mantengo apretado, vamos a ver cómo podemos distorsionar la forma. También lo que podemos hacer es que cuando soltamos, si tocamos acá, por ejemplo, vamos a tocar ahí. Si yo ahora toco el tabulador, la tecla Tab, vamos a poder modificar los parámetros acá. Entonces acá yo le pongo 50, toco Tab, me voy al siguiente, 50. Entonces ahí vamos a tener esa forma de 50 por 50, y de altura lo mismo. Le hago un clic, hago tabulador y pongo 50. Entonces ahí tenemos una forma. Antes de soltar esta forma, fíjense que cuando la tengo seleccionada, acá tengo una serie de parámetros que puedo modificar, que es la cantidad de lados. Después tenemos otra cosa que se llama bisel, que es como el biselado de los bordes, y la cantidad de segmentos, ¿sí? A mayor cantidad de segmentos es como que tenemos más, eh, en lo que es el bisel tenemos como más resolución. O sea, si se pueden dar cuenta, fíjense que tenemos el biselado es uno solo. Perdón, me pica el ojo. Ay, se me metió con el ojo. El biselado es un solo fillet así plano. Eh, Creo que en inglés dice chamfer. Eh, y si le agregamos más segmentos, lo vamos a ver que se va poniendo como más redondeadito. Lo mismo si le subimos mucho el biselado y mucho los biseles, vamos a ver que la forma ya pierde la forma como angulosa y está más redondeada. Bueno, vamos a bajarle esto y vamos a bajarle esto. En lado se lo vamos a dejar en 5, en 6, perdón, que era lo que teníamos recién. Entonces, ¿cómo funciona Tinkercad? Tinkercad tiene básicamente las dos herramientas que más se utilizan son estas dos que están acá, que ahora están en gris porque yo no tengo nada seleccionado. Una es para unir objetos y la otra es para desunir, o sea, agrupar o desagrupar. Ahí decía, agrupar, control G, desagrupar, control mayúscula G. Entonces, ¿cómo funciona el tema de agrupar? Vamos a suponer que yo quiero sumar otro objeto más. Y se lo vamos a poner acá arriba, ¿no? El objeto. Ahí el objeto, si nosotros lo vemos, se estarían pegando. Pero si yo exporto esto, a veces ocurre que si yo lo exporto sin unirlo, ahora vamos a probar igual si funciona. Vamos a poner test 001 dentro del escritorio. Y me voy a ir al Simplify, que es el programa que uso yo para convertirlo en el laminado para impresión 3D. Entonces, si yo ahora importo ese archivo, nosotros lo vemos bien, ¿no? Ahora, si yo lo voy a preparar para imprimir y me voy bajando capa por capa, me lo ha unido. Pero a veces pasa que no lo une. Entonces, si no lo une, lo mejor siempre es que nosotros
consideremos el unir las piezas una con otra un poquito, y cuando seleccionamos las dos y le damos a agrupar, esto ya queda todo un mismo color y es más fácil también moverlo por la pantalla. Porque si yo esto lo quiero duplicar con Control D, que es para duplicar, y yo quiero armar otro lado de estos, voy a hacerlo más fácil porque ya lo tengo seleccionado todo. ¿Me explico? Una vez está agrupado, ya es como una pieza sólida, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿qué otra función se utiliza mucho en Tinkercad? Que es el tema de la diferencia, o sea, hacerle como si fuera que le comemos a una pieza. Entonces, vamos a remover vamos con el primer original, vamos a desagruparlo. Y lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, una cosa importante que no les comenté del tema movimiento es el siguiente. Si yo toco clic izquierdo, voy a activar la herramienta como de selección. ¿Ven que hago como un recuadro? Bueno, si mantengo apretado el clic derecho y muevo el mouse, puedo orbitar alrededor del objeto. Después, si mantengo apretado Shift con el botón derecho, me puedo desplazar hacia los costados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que movimos la pantalla y nos quedamos ahí, o decir, uy, ¿ahora cómo hago para mover esto? Bueno, si tú haces el mouse en el objeto, mantenés apretado Shift y clic derecho, vas a poder como arrastrar el objeto más al centro de la pantalla. Y después, la rueda del mouse hace de zoom. ¿Sí? Entonces, Shift, clic derecho, me muevo como en paralelo, clic derecho, orbito alrededor del objeto y con la rueda hago zoom. Esos tres movimientos son los más importantes. Ahora bien, acá tenemos como un cubo que, si ustedes se fijan, tiene la misma forma que el plano de la mesa de trabajo, y lo que nos permite esto hacer es que si yo, por ejemplo, voy con el clic izquierdo y mantengo apretado en ese corner, voy a poder mover el objeto. Ahora vamos a suponer que me quedó así la vista y yo digo, uy, ¿ahora cómo vuelvo a la vista normal? Bueno, tenés dos formas. O con clic derecho girás para volverla a ver, digamos, como corresponde, o podrías agarrar, mantener apretado con el clic izquierdo y mover el cubo para hacer lo mismo, o si no también, que yo lo uso bastante, ven que cuando me paro en cada uno de los segmentos se pinta diferente. Bueno, yo si voy a mantener apretado con el botón izquierdo, no importa dónde me pare porque se va a mover igual. Ahora, si yo hago clic, por ejemplo acá, van a ver que vamos a tener la vista de izquierda. Si yo me paro en el costado, se va a ver en el costado. Si me pongo en la frontal, va a ir girando. Si me pongo en esta, se va a ver fijo en esa ubicación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo esta pieza así, y yo quiero asegurarme de que esto no está separado de la base. Fíjense que ahí se ve que está separado de la base. Pero si yo lo miro un poquito en perspectiva, me da la sensación de que se está tocando. Entonces, lo mejor cuando uno tiene que unir piezas es dos cosas. Primero, trabajar en una vista plana, pero si ven ahí tampoco se ve plana. Tenemos que ir a lo que es la vista ortogonal, que es plana, plana. Porque si no, estaríamos en la vista de perspectiva. ¿Ven la diferencia? O sea, ahí estoy en la vista plana. Si yo toco acá dos veces y toco en frontal y está activado como vista plana, se va a ver plano, plano. Ven que si yo ahora voy girando, se ve siempre la separación. Bueno, esto es importantísimo porque a veces te pueden quedar dos objetos que no se tocan, y dos objetos que no se tocan no van a quedar conectados. Es más, si yo esto ahora lo exporto, le ponemos test 002, vamos a ir al Simplify, vamos a eliminar para importar el nuevo. Si yo veo el archivo ahí, digo, qué bueno, está bien, pero si yo le hago la vista de costado, ahí se ve separado. ¿Y qué ocurre? Que si yo esto lo pongo para imprimir, estos van a ser dos sólidos totalmente desconectados uno del otro. Entonces, fíjense, cuando arranca, hace un par de capas, las capas inferiores planas, después empieza a hacer el relleno, que es esto naranja, y cuando está terminando el objeto,
vuelve a hacer las capas planas. O sea, ahí terminó el objeto. Si yo ahí pauso la impresión, por ejemplo, podría sacar este objeto. Y si se dan cuenta, eso amarillo significa bridge. Bridge básicamente es que se va a imprimir en el aire. Entonces, ahí no se están tocando los objetos. Entonces, eso va a causar un problema, porque va a tirar plástico arriba de lo otro sin que se peguen. Entonces, siempre es importante trabajar cuando uno está uniendo estas cosas en vista plana para notar si se están uniendo o no y mover el objeto. Por ejemplo, selecciono esto, lo muevo para abajo para que efectivamente se estén tocando, ¿sí? Después, dentro de lo que es la figura, vamos a ir ahora a lo que es el movimiento de la figura dentro de la mesa de trabajo. Una vez que yo deposité la figura en la mesa, yo todo el movimiento que haga sobre la mesa con el clic izquierdo va a estar plano en función de la mesa, ¿sí? Fíjense que si yo, por más que estoy en la vista de costado y yo muevo, no se va a ir hacia abajo. Entonces, el movimiento con clic izquierdo desde la figura va a ser siempre en lo que vendría a ser el movimiento de X e Y. Ahora, si yo quiero mover esto, ya sea para arriba o para abajo, tengo que tocar en esta flechita negra que está acá. Con esto yo lo que hago es que lo muevo para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede mover esto? Dijimos que podemos cambiar la forma desde el costado. También podríamos cambiar solamente la forma de un lado solo, con estos puntitos que están en el medio. Esto lo que hace es cambiarle la dimensión hacia los costados. Y lo mismo de este lado. Y lo mismo ocurre con este blanco que está acá, que es el de la altura. Entonces vamos a suponer que yo hago esta forma. Con el teclado también se puede mover. Si yo muevo con el teclado izquierda, derecha, arriba, abajo, es lo mismo que mover con el clic izquierdo. Ahora fíjense que si yo estoy así en la vista de costado, es lo mismo. Si yo pongo arriba, abajo, izquierda, derecha, lo que va a estar moviéndose es en los ejes X y Y. Si quiero mover para arriba y para abajo, ya ahí tengo que mantener apretado control y ir para abajo y para arriba, ¿sí? Y si mantengo apretado Shift, fíjense la diferencia de movimiento. Si yo muevo sin Shift, se mueve más en la escala que dice acá, ajustar rejilla a 1 milímetro. O sea, yo cada vez que mueva esto una vez, se va a mover 1 milímetro. Si yo muevo, si yo esto lo cambio, por ejemplo, a resolución de 5 milímetros, yo cada vez que mueva, se va a mover 5 milímetros. Fíjense que cada uno de estos cuadritos de la grilla es 1 milímetro. Entonces fíjense que cuando yo mueva esto de acá una sola vez, como está en 5 milímetros, se va a mover a la mitad. O sea que estos serían 10 milímetros el ajuste. Lo mismo pasa con control. Si yo ahora ya toco control para arriba y para abajo, se va a mover a 5 milímetros. Entonces, si ustedes tienen que ajustar algo muy minuciosamente, siempre conviene ponerle la resolución en por lo menos 0.1 milímetros. Entonces ahí vamos a ver que si yo muevo, por ejemplo, ahora la figura, si esto tiene 1 milímetro, quiere decir que yo voy a tener que mover 10 veces, o sea, voy a tener que tocar 10 veces la flecha para el costado para que se mueva 10 milímetros. Entonces vamos a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Creo que de movimiento ya estamos bien. Clic izquierdo y haciendo clic sobre la pieza se mueve así. Con clic derecho orbitamos alrededor del objeto. Y bueno, otra cosa, fíjense, por ejemplo, ahí estamos en 0, ¿no? Una más. Entonces, si yo mantengo apretado Shift, fíjense qué pasa. Mueve 10 veces el movimiento de lo que es la grilla. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, yo le ajustase en 5 milímetros, que serían 1, 2, 3, 4, 5, y esto se mueve por 10 veces el movimiento, debería moverse 50 milímetros. Eso quiere decir que si yo estoy acá, y acá decimos que somos 10, 20, 30, 40, 50 milímetros, voy a dejar el mouse ahí a propósito.
Cuando yo mantenga apretado Shift y me mueva para la derecha, el objeto se mueve 50 milímetros. Eso es con Shift y las flechas. Es para moverse más rápido, porque a veces uno tiene que ajustar diseños. Entonces vamos a suponer que yo me voy a ir a la vista acá superior plano. Y yo digo, bueno, yo quiero agarrar este objeto y lo quiero multiplicar varias veces en la pantalla. Yo toco control D, que es para duplicar, y en vez de moverme con las teclas tantas veces, yo directamente, una vez que hago de duplicar, puedo agarrar y tocar Shift, y ya en 2 veces puedo ajustar mejor el movimiento de los objetos. Entonces ahora, por ejemplo, yo ahí dupliqué otro más. Vamos a suponer que yo ahora quiero duplicar todo esto para hacer como un panel. Puedo mantener apretado Shift y seleccionar todo, o puedo con clic izquierdo seleccionar los 3 objetos. Y si yo ahora le pongo control D, ahí lo que voy a hacer es duplicar todo lo que yo seleccioné. Entonces ahí, por ejemplo, yo ahora podría agarrar, otra vez selecciono todo, pongo duplicar, y ya en muy pocas operaciones tengo hecho un patrón, por ejemplo, de como si fuera de panal de abeja, ¿no? Y después otra cosa, que por ejemplo, si yo tengo todo esto seleccionado y quiero cambiarle la dimensión, es lo mismo. Ya esto, cuando está todo seleccionado, es como si fuera un objeto solo. Entonces ahora se me activan de nuevo las opciones de modificar la altura de acá, modificar el ancho, y si yo me voy en perspectiva, puedo modificar la altura de esto también. ¿Sí? Ok, vamos a volver a tener un objeto. Siempre cuando vayan a diseñar, si van a diseñar, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer de este diseño, digo, bueno, ahora yo a cada uno de estos diseños quiero hacerle un agujero adentro, porque quiero hacer como unos contenedores para guardar herramientas, ¿no? Entonces siempre, que eso una vez se lo escuché un diseñador, y es cierto, siempre antes de diseñar, siéntense con hojas de papel a diagramar en la cabeza cómo van a hacer el procedimiento de las operaciones. ¿Por qué? Porque si alguna vez usaron un torno CNC, yo no lo usé nunca, pero les puedo explicar más o menos que la mecánica es parecida desde el punto de vista actual. Cuando uno arranca en un torno CNC, uno arranca con un bloque sólido de un material, y a ese material le va haciendo perforaciones, orificios, desbastes, lo vacía, le hace un agujero en el medio. Bueno, una vez que le haces un agujero en el medio, no puedes volver para atrás. Acá la ventaja es que sí, en algunos casos se puede volver para atrás en las operaciones, depende del programa. Tinkercad es un editor limitado, o sea, no es que tiene todas las operaciones de un editor 3D paramétrico, pero es bastante potente para un montón de cosas. Entonces, si yo pienso, yo digo, bueno, yo quiero hacer un patrón de panal de abeja, pero quiero que sea solamente la silueta, solamente el borde de la figura, no quiero que esté relleno. Si voy a hacer un patrón, quiere decir que va a ser un mismo diseño que se repite muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer ese patrón? O sea, ese diseño. ¿Muchas veces? No. Lo vas a hacer una sola vez. Por eso siempre es importante pensar antes de ponerse a diseñar. Porque, por ejemplo, si vamos a suponer que yo ahora digo, tengo que hacerle un agujero a todas estas partes. O sea, hice una forma re loca que está recopada y tengo que hacerle un agujero a todas estas partes. Pero si me voy a poner a hacer agujero uno por uno, si yo lo que hice al principio fue copiar, pegar, 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 pegar. Entonces, si yo hubiese arrancado con la primera pieza, como yo quería que quede al final, que es lo que vamos a hacer ahora, yo agarro a esto y digo, bueno, vamos a sumarle, vamos a duplicar esto, y ahora fíjense esto que es importante en este programa. Cuando nosotros tenemos un objeto, al objeto nosotros le podemos cambiar, como les había mostrado, estas opciones, pero también le podemos cambiar que el objeto sea un sólido o un hueco. Entonces, ¿qué significa que sea un hueco? Que esta pieza va a comer a otro sólido al que yo lo superponga. Entonces, si yo esto lo superpongo a esta distancia, y yo ahora selecciono los dos objetos y les pongo unir, fíjense lo que pasa. El que era hueco comió al que era sólido. Vamos con control Z para volver para atrás. Entonces, lo mismo pasa si yo lo superpongo en altura. Por ejemplo, si yo esto lo superpongo, vamos a poner ahí en altura, y le pongo a los dos unir, queda comido en donde estaba superpuesto. Esto es súper poderoso porque esto es lo que nos va a permitir hacer agujeros,
vaciados, etcétera. Entonces vamos a suponer que yo decíamos, bueno, esto lo vamos a poner que tiene 80 por 80 y de altura que tenga 80. O sea, 80 son milímetros, quiere decir que son 8 centímetros. Entonces, vamos a suponer que yo quiero vaciar esto acá, o sea, quiero que esto tenga un agujero. Entonces, vamos a ponerle a esto, si nosotros vamos a tener una pared de 2 milímetros, vamos a suponer, quiere decir que de los 80 tenemos que restarle 2 milímetros del lado derecho, 2 milímetros del lado izquierdo, es decir, 4 milímetros. Entonces, el ancho en vez de tener 80, si le restamos los 4, queda en 76. Lo mismo va a ser la altura, o sea, la distancia de altura, de ancho, de largo y ancho, perdón, y lo mismo le vamos a poner bueno, a la altura lo podemos bajar un poco más, porque recuerden que vamos a hacer un vaciado como si fuera una maceta. Entonces esto es indistinto, le podemos poner, con que tenga un poquito más de lo que tiene esto, si esto tenía 80 y le restamos los 2 milímetros, tiene que tener, como mínimo, tiene que tener 78. Entonces vamos a ponerle 78, para ver si coincide bien exactamente que coma y quede y desaparezca. Entonces, cosa importante, recuerden que estamos en esto es vista en perspectiva, y si yo voy en vista en perspectiva en superior, me va a costar mucho superponer esto acá para ver dónde lo tengo que poner. Entonces, recuerden siempre trabajar con vista plana. Ahora, vista plana y con el teclado es más fácil, porque uno se mueve. Pero ahora, ¿qué pasa? Tengo un problema. Digo, che, loco, lo quiero acomodar, pero no puedo, porque mira, se me va por un lado y para el otro. ¿Por qué se te va por un lado y para el otro? Porque acordate que estás en ajustar rejilla, lo tenés limitado a movimientos de 5 milímetros. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es ir por lo menos a movimientos de 1 milímetro. Entonces, eso te va a permitir ajustarlo correctamente. Entonces, dijimos que si nosotros acá estamos en el 0 del borde, bajamos 2 milímetros, vamos a tener, y lo mismo del costado, fíjense, 1, 2, vamos a tener 2 milímetros acá, 2 milímetros acá, 2 milímetros acá, o sea, en todos lados tenemos 2 milímetros. Estoy moviendo con clic derecho para la perspectiva. Fíjense que ahora si yo mantengo apretado control y empiezo a bajar, va a bajar de 1 milímetro. Si yo mantengo apretado control y shift, recuerden que va a bajar de más velocidad, o sea, quiere decir más distancia. Entonces quiere decir que voy a hacer más fácil llegar hasta el punto. Pero para estar tranquilos de que bajamos lo correcto, soltamos el shift, solamente dejamos apretado el control y bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que me pasé uno, pero vamos a probar. Vamos a mirar acá, vista frontal, fíjense, vista frontal plana, ahí está, vista frontal, ahí está, vista frontal, fíjense que ahí estaríamos en 0. Entonces si decimos que necesitamos un fondo que también tenga 2 milímetros para que sea igual que los costados, subimos 1, 2. Esto que se ve, este efecto que se ve cuando uno mueve así, significa que tanto la capa del objeto de abajo como la capa del objeto de arriba están superpuestas. Entonces se ve ese artefacto medio raro, de esa visual medio extraña. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo eso superpuesto con eso, me falta hacer la última operación, que es seleccionar todo esto y ponerle unir. Y ahí automáticamente comimos todo el interior con la figura. En este caso lo hicimos con una figura que es igual, pero digamos, vamos a suponer que yo en vez de poner esta forma, digo, no, pará, yo quiero que esto tenga una forma cuadrada, porque a mí no me interesa que llegue hasta los bordes, solamente me interesa que llegue cuadrado hasta acá, porque no sé, voy a usar esta pieza para, no sé para qué, pero bueno, vamos a suponer que nos encaprichamos, queremos hacerlo así. Bueno, mismo asunto. ¿Cuánto lo vas a superponer? Lo que necesites, lo vas a superponer. Podés dejarlo así que sobre un poco, o sea, por eso yo les decía que cuando hacemos este tipo de cosas, si la pieza que va a comer tiene 100 milímetros o 78 o 250 es lo mismo, porque lo que va a comer es, el único lugar donde va a comer es donde se superponen una pieza con la otra. Entonces, lo mismo, marco, selecciono los dos, el que va a ser agujero y el que va a ser sólido, los uno, y ahí comimos. Ahora,
Esto se puede repetir tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, si yo ahora agarro una pieza, que por ejemplo, esto antes no se podía hacer, ¿ven? Que la pieza se apoyase directamente en la cara. Esto es fantástico porque te facilita mucho el trabajo. Entonces, si yo posiciono esta pieza acá, le pongo un tamaño determinado, le pongo una distancia de esta determinada y ahora lo muevo hacia adentro para que coma y lo atraviese de lado a lado, lo mismo, selecciono las dos piezas, le pongo unir y tenemos un orificio hecho en esa cara que llega hasta la otra. Lo bueno de Tinkercad es que no es destructivo el diseño, es decir, esta pieza que nosotros estamos viendo ahora, que nos parece que es una pieza sola, en realidad no es una pieza sola, sino que son tres piezas, que se componen por la primera pieza que agregué, que fue el sólido, la segunda pieza que comió la parte de arriba y la tercera pieza que comió la parte de acá. Entonces, si yo digo, che, ¿sabes que me equivoqué con el agujero? No, yo no quería que el agujero esté acá, yo quería que el agujero esté más abajo. Basta con que seleccionemos la pieza y le ponemos desagrupar y nos va a aparecer primero la agrupación que hice a lo último, que fue esta. Y si yo la toco de nuevo la pieza y le pongo desagrupar otra vez, me va a mostrar la otra pieza que yo había agrupado. O sea, todo esto va quedando... Acá en este programa no te lo muestra, pero en los programas de diseño paramétrico uno tiene normalmente o a la izquierda o abajo, como si fuera una línea de tiempo, donde se van quedando registradas todas las operaciones que nosotros hicimos sobre esa pieza. Si hicimos un cuadrado, le dimos volumen, le cortamos una parte, le redondeamos los bordes, le agregamos un texto, bueno, todo eso queda, por eso se llama diseño paramétrico, es porque es diseño hecho en función de parámetros. Y todos esos parámetros van quedando en una especie de línea de tiempo. Entonces eso nos permite volver a un punto anterior, modificar algo y después volver para adelante. En este caso, para volver para adelante tengo que volver a hacer las operaciones. En los programas de diseño paramétrico, cuando uno termina de modificar un parámetro, si ese parámetro no afecta a los demás parámetros de manera que no lo pueda resolver, todo el diseño se actualiza. Es decir, si yo hago una forma que tiene un tamaño determinado y yo después me acuerdo que no, en realidad el ancho tiene que ser diferente, pero yo después le apliqué un redondeo, le apliqué esto, le apliqué lo otro. Si todas esas cosas yo las apliqué después de definir el tamaño, están bien definidos en cuanto a cómo lo va a modificar el objeto y la parte, digamos, la forma que tiene el objeto puede ser aplicada de nuevo el mismo parámetro, no va a tener problemas. Pero a veces pasa que si yo le cambio una dimensión y después venía una operación que decía, bueno, comeme 3 milímetros, y resulta que en esa operación de comer 3 milímetros va a querer comer en un lugar donde no hay nada, ahí es donde empiezan a saltar los errores de diseño en los programas de paramétrico. Entonces, bueno, es complicado explicar esto todo en un solo video, yo a veces me voy por las ramas, les pido disculpas, pero bueno, vayan viendo y vayan aprovechando lo que puedan porque es lo que puedo hacer ahora. Entonces vamos a modificar esto. Y yo voy a modificar esto, le voy a poner por acá así porque me gustó más. Entonces yo ahora marco todo esto y le doy para que haga la operación. Y ahí se modificó. Ahora fíjense la diferencia, ¿no? Si yo ahora pongo desagrupar, ahora sí me muestra las dos operaciones, porque las dos operaciones que hice agrupar de estos dos objetos junto con este, lo hice en la misma operación. Pero si yo voy haciendo una por una, va quedando todo en escalerita una por una. Entonces, ténganlo en cuenta eso, porque si ustedes después quieren modificar el diseño y tienen que retrotraerse un montón de operaciones anteriores, va a ser un lío. Entonces, por ahí conviene que uno agarre y diga, bueno, yo ya sé que esto lo voy a modificar así, así, así. Una vez que tengo todo lo que va a comer esta pieza, le doy a agrupar a todo y chau, y es más fácil para después modificarlo. Otra cosa que me olvidé avisarles, que me olvidé decirles, es el tema de rotar. Yo acá, cuando nosotros nos paramos en la figura, tenemos esto que nos permite rotar. Si vamos a través de este círculo, van a ver que nos permite rotar en una cantidad fija de grados. Ahora, si yo me voy, me alejo por fuera de esta barra que gira más predefinido, voy a poder rotarlo de manera libre. Y también la otra, como siempre, es que cuando toco para girar, si yo lo quiero rotar y toco tab, como hicimos con el de cambiar la dimensión, yo acá le puedo poner 125.8 y le doy enter y va a haber girado 125.8.
O sea que tenemos esas tres formas de rotar el objeto. Y lo mismo pasa con las otras dimensiones, porque nosotros recuerden que acá nosotros tenemos esta dimensión, esto rota en la parte, digamos, de la base, ¿no? Pero si nosotros nos paramos en el costado, vamos a ver que tenemos el mismo símbolo de rotar en la cara del costado, que si yo me voy de este lado me lo muestra acá, fíjense, vamos a sacar esto para que no moleste la visual, porque si no es complicado. Si yo lo estoy mirando así, van a ver que ahí aparece el símbolo, y si yo lo giro para este lado, me va a aparecer de este lado, ¿sí? Para que sea cómodo usarlo. Y ahí lo mismo, mantenemos apretado y podemos girar predefinido en ángulos más rectos, y si no, por fuera de ese círculo de manera libre. Esperen que me están mandando mensajes y me están arruinando el video. ¿Qué dice esto? Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? Bueno, creo que por ahí fue suficiente. Si tienen dudas o me quieren preguntar algo particular, me avisan. La idea de estos tutoriales es hacer como una introducción básica a Tinkercad. Sé que es complicado explicar tantas cosas de golpe y que abruma un poco. Pero vayan haciendo de a poquito, vayan jugando con las formas de agarrar un cuadrado, practicar de cambiarle el tamaño, de cambiarle la altura, de girarlo, de practicarlo de girar en ángulos predefinidos o en ángulos libres. Fíjense una cosa importante, que por ejemplo cuando nosotros ya rotamos un objeto, si yo después le voy a cambiar la dimensión, se va a distorsionar y eso nos va a dificultar el diseño. Siempre cuando vayan a diseñar objetos, traten de diseñarlos siempre arrancando de la figura, como si fuera la figura base, que esté alineada, porque fíjense que si yo esto lo quiero cambiar a la dimensión, es fácil volver a la misma dimensión, porque yo digo, bueno, esto tiene 15 por 15, listo, tiene 15 por 15. Ahora, si yo lo roté y acá ya no va a tener 15 por 15, porque al estar rotado, cuando yo selecciono, fíjense que la selección va a ser alineada a la cuadrícula, entonces ya lo que me está midiendo acá va a ser la distancia que hay en la hipotenusa, o sea, es decir, desde este punto hasta este punto. Entonces ya ahora, si yo quiero saber cuánto mide este cuadrado, digo, esto tiene 21 por 21, ¿y cuánto medía? Y si encima lo moví en un ángulo medio extraño, anda a volver a alinearlo a un ángulo en el que vos digas, bueno, a ver, lo alineo ahí, ¿cuánto mide esto? 15 por 15, bueno, ahí se supone que quedó alineado, de pedo. Pero imagínense que acá estamos hablando de una figura sola. Si yo tuviese muchas figuras superpuestas una con otra y encima esto está todo agrupado y yo encima lo roté y después quiero saber cuánto mide de acá a acá porque yo tengo que meterlo esto en otro diseño, estoy en el horno. Entonces traten de dejarlo de girar para objetos muy puntuales, si es que lo que tienen que armar necesita tener una curva medio extraña. Traten de trabajar siempre con la alineación de la grilla, porque va a ser mucho más sencillo, incluso si quieren cambiar el tamaño del objeto, saber qué dimensión va a tener. Así que bueno, este es un video experimental, no pretendan que haya edición, ni haya efectos de sonido, ni haya zoom en la pantalla, ni haya cosas raras o sea, es un video en bruto, porque a mí me gusta explicar así. Pero me ayudaría mucho que obviamente si ven el video y notan cosas que se pueden mejorar, me lo digan, tal vez tener una especie de línea argumentativa en cuanto a lo que voy a explicar para no irme por las ramas, ayudaría, pero bueno, cualquier sugerencia, si es de buena leche, siempre... Así que bueno, espero les haya servido y cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Un abrazo.